Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos que ya se están sumando a esta transmisión en vivo y en directo a través de la plataforma de YouTube de Arnold Portillo. Mi nombre es Joel Moody y en esta oportunidad voy a moderar este debate que se va a estar dando a cabo entre ya conocidos Max Roper Calvo y el pastor Luis Castro sobre el tema el sacramento de la confesión. Así es, este tema va a ser debatido por ambos debatientes que me están acompañando aquí en la sala, así que por favor te pido que me ayudes a compartir esta transmisión en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas, para que muchas más personas puedan sumarse a este en vivo. Por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita para recibir todas las notificaciones y todas las transmisiones en vivo que se realizan a través de esta plataforma de YouTube Arnold Portillo. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Dios bendiga la vida de Liliana Ibarra, Álvaro Hernández, Elías Maldonado y todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que ya se están sumando a esta transmisión. Gracias por estar aquí, mis estimados amigos y hermanos. Bien. El tema del debate el día de hoy, como ya lo dije, es el sacramento de la confesión, así que voy a cederle la palabra al apologista católico Max Roper Calvo, que nos acompaña desde el estado de Nueva York. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi estimado. Muy buenas noches, querido amigo Joel Moody. Les saluda Max Roper Calvo desde la ciudad de Nueva York y el día de hoy voy a estar defendiendo la premisa de la veracidad de el sacramento de la confesión, el cual es completamente bíblico. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando a través de este canal de YouTube y también saludos al pastor Luis Castro. Este es el tercer debate que vamos a tener los dos y esperamos pues que todo esto sea y es lo más importante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, moderador. Así es, muy bien, Max, muchas gracias por tu presentación y tal como lo has dicho, este es el tercer encuentro que tienen ambos debatientes, ¿no? Anteriormente ellos ya han debatido sobre algunos temas también concernientes a la apologética o a la teología o lo que es a temas bíblicos. Entonces, en esta oportunidad van a estar ellos dialogando, debatiendo sobre el tema de la confesión, así que es un tema muy interesante, el cual vamos a estar viendo y escuchando el día de hoy. De igual forma, le cedo la palabra al pastor Luis Castro, que nos acompaña desde el estado de Arizona, en los Estados Unidos. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, Joel, hermano Joel, por la introducción. Igualmente, muchas gracias a Matt por la oportunidad que me da de debatir con él. En este momento, los que no me conocen, soy el pastor Luis Castro, aquí del estado de Arizona, y es para mí un placer, un honor estar en este debate, discusión sobre el tema de la confesión de pecados, algo que es tan importante en la vida del cristiano. Quiero aprovechar este momento rapidito para decirle que, Matt, le doy permiso que retransmitan ustedes por Huella Católica si quieren. Yo sé que el hermano
No tiene problema. Igualmente al hermano Barragán Salvador. Salvador Barragán va a estar transmitiendo este debate por su canal, al cual le doy un gran saludo, un gran abrazo de mi parte. Así que eso es todo, Joel. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Luis Castro. Bueno, en sí creo le vamos a dar la autorización a todos los canales o las plataformas de YouTube para que puedan subir también este debate en sus respectivas plataformas, siempre y cuando no alterando el contenido del mismo, de esta transmisión, ¿no? Bienvenidos sean todas las plataformas de YouTube que deseen subir a sus canales este debate, que seguro va a estar muy interesante. Bien, el formato del debate del día de hoy consta en lo siguiente, mis estimados. Va a haber un primer tiempo de exposición por parte de cada debatiente. Este primer tiempo consta de 20 minutos para cada uno de ellos. Ya va a tener un primer tiempo el pastor Luis Castro para exponer su premisa. Luego también tendrá un primer tiempo de 20 minutos más Roper para que también pueda exponer sus argumentos. Luego de ello tendremos un tiempo final de 10 minutos para cada uno de ellos, que será el de la refutación. Así que el debate aproximadamente va a tener una duración de 60 minutos. Así es, contando a partir de ahora, 60 minutos de debate, que va a estar muy interesante. Así que, por favor, mis estimados amigos, hermanos, ayúdenos a seguir compartiendo esta transmisión para que muchas más personas se puedan sumar a este en vivo. Bendiciones al apologista evangélico Salvador Barragán, a Noel Ávila, a María Romero, Juan Castillo, Claudine Alvarado, que se están sumando a esta transmisión y los vemos comentar en el chat. Dios les bendiga. Bien, comenzamos entonces, mis estimados, con este debate acerca del sacramento de la confesión, y en esta oportunidad va a iniciar el pastor Luis Castro. Así que permítame preguntarle, pastor, ¿está listo y preparado para comenzar con su exposición? Por supuesto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, 20 minutos. Adelante. Muy buenas tardes, hermanos. Ante todo, quiero comenzar con las siguientes premisas. Nosotros los cristianos no estamos enemigos ni odiamos a la Iglesia Católica. Eso que quede claro, porque son cosas que las personas piensan que porque nosotros estamos debatiendo, hablando, odiamos la Iglesia Católica. Simple y llanamente estamos en contra de muchas de sus doctrinas. En segundo lugar, la segunda premisa que quiero establecer es que nosotros, aunque estamos discutiendo el sacramento de la confesión, nosotros los cristianos no creemos en el sacerdocio. Ahorita en el nuevo pacto, para nosotros todos somos sacerdotes, no específicamente como lo ve el católico, donde existen sacerdotes ordenados. Nosotros no creemos en eso. Y en tercer lugar, nosotros tampoco creemos que se debe confesar los pecados ante ningún hombre. Entonces, basado en esa primicia, quiero comenzar mi exposición con la pregunta que nos haríamos todos. Si usted no cree que el sacerdote, porque no existe sacerdote hoy en día, deba perdonar los pecados, entonces, ¿quién debe perdonar los pecados? Entonces, la confesión de los pecados es un deber del creyente, o sea, no negamos eso, porque la confesión del pecado debe venir acompañada con arrepentimiento. Y gracias a Dios, nosotros los cristianos tenemos el gozo que tenemos en ese perdón. Bueno, ¿cuál es el problema que existe aquí? Que la Iglesia Católica enseña que es obligación de cada creyente ir a confesar sus pecados por lo menos una vez al año a un sacerdote, quien, dicen ellos, como ministro de Dios, tiene el poder de darle la absolución, es la palabra que usa,
Y eso lo podemos encontrar en su Código de Derecho Canónico, libro 3, capítulo 3, artículo 901 al 910. Entonces, eso es lo que le llaman ellos cumplir con la Iglesia Católica. Yo estoy casi seguro que cuando uno habla de ese tema con cualquier católico, ellos van a utilizar Juan 20:19, donde dice: recibid al Espíritu Santo, a quien remitiré los pecados, les será remitido, y a quienes se los retuvieran, les serán retenidos. Eso lo vemos en Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23. Y estoy seguro que va a ser el versículo bíblico donde van a basar su enseñanza. Entonces, este tema es muy importante. Y para nosotros poder entender esto de una forma profunda, la forma correcta de entender esto es verlo de cómo entendieron los apóstoles y los discípulos, cómo entendieron este mandato, o si se le quiere llamar así, si le queremos llamar mandato, o esta palabra que dio Jesús, cómo lo entendieron los apóstoles. Afortunadamente, hermanos, en la Biblia tenemos suficiente información para nosotros podernos darnos cuenta de cómo entendieron los discípulos esta promesa del Señor. Porque de hecho debemos decir que es una promesa, porque el perdón de los pecados es algo grande de parte de Dios, que para el ser humano, si no es por la sangre de Cristo, sería imposible de alcanzar. Entonces, lo primero que se puede ver es que la promesa, cuando leemos Juan 20:19, le fue dada a todos los discípulos. Ahora, ¿a dónde voy? No fue dada solamente a los apóstoles, tal como dice Juan 20:19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos, presten atención, abran su Biblia, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces allí fue cuando Jesús le habló a todos los discípulos acerca de la remisión del pecado. Por tanto, todo discípulo tenía esa unción del Señor, y no solo los sacerdotes, para perdonar pecados, pero los discípulos que recibieron esa promesa directamente de Jesús, porque eso vino de palabra de Jesús, como lo vemos en la Biblia, lo entendieron como lo aplica hoy en día la Iglesia Católica. O sea, nos preguntamos, ¿los discípulos lo entendieron como lo aplica la Iglesia Católica? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos bíblicos donde nosotros veremos la forma que los discípulos realmente entendieron esta promesa. Para eso, primero vamos a irnos al día de Pentecostés. Es el día donde los apóstoles, según la doctrina de la Iglesia Católica, deberían poner en práctica la promesa del Señor de perdonar pecados. ¿Por qué yo digo esto? Porque Pedro, ¿verdad?, el que la Iglesia Católica autodenomina como Papa, al escuchar el mensaje de Cristo, los pecadores compungidos de corazón le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Compungidos. Y sabe lo que es la palabra compungido. En Hechos capítulo 2, versículo 37, le dijeron: ¿qué haremos? Bueno, Pedro le dijo: hagan una filita de 10 en 10, póngase 10 aquí, 10 allá, que aquí Pedro y cada discípulo le va a confesar los pecados a cada uno de ustedes. Vamos a empezar una filita y vamos a confesarlo a cada uno de ustedes. ¿Verdad que no es lo que dice la Biblia? Absolutamente no.
no fue lo que dijo Pedro, que se hizo una filita para que pudieran tener perdón de pecado, porque ya no estaba Jesús, ya habían recibido la promesa. Entonces, según la cantidad de personas que habían ahí, cada discípulo debió haber confesado 272 personas ese día, pero no fue así. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se le añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Entonces, claramente, aquí vimos que los apóstoles no mandaron a las personas que hicieron filita para confesarle los pecados cada uno, como predica, como enseña la Iglesia Católica, lo cual no es lo que entendieron los discípulos. Segundo ejemplo, en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro y Juan sanan en el nombre de Jesús a un cojo de nacimiento. Se reúnen para ello una gran multitud y Pedro les predica el evangelio y les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso está en Hechos capítulo 3, versículo 19, Biblia. Entonces, en ese momento vienen sobre Pedro y Juan los sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia del templo, y se los lleva preso por predicar de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 4 nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aquí la pregunta que nos hacemos nosotros: si Pedro y Juan estaban presos, ¿cómo es posible que, si esta doctrina fuera real, en el momento que se arrepientan de sus pecados 5,000 personas y sean agregadas a la iglesia sin que se confiese y reciban de los apóstoles el perdón de sus pecados? No fue lo que le dijeron. Vamos a confesarlo. No fue lo que pasó. Tercer ejemplo. La conversión de Pablo. Pablo, sabemos todos que perseguía la iglesia. Sabemos. Y cuando Pablo se dirigía por el camino a Damasco, el Señor se le presenta a Pablo. Entonces, al darse cuenta Pablo de que el mismo Jesucristo se le apareció a Pablo en ese momento, y él se dio cuenta, Pablo, de su error que había cometido, ¿qué fue lo que le dijo Pablo? Como vemos en Hechos capítulo 9, versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y vete a confesar tus pecados con un sacerdote católico. No fue. Le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos capítulo 9, versículo 6. Pablo por 3 días no comió ni bebió y se dedicó a orar arrepentido. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 9, versículo 11. Entonces el Señor envió a un discípulo suyo, Hechos capítulo 9, versículo 10, que se llamaba Ananías, quien dice, hermano Saúl, el Señor Jesús, amén, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para confesarte los pecados. ¿Verdad que no es lo que dice la Biblia? Hechos capítulo 9, versículo 17. Dice, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y lavándose fue bautizado. La pregunta, cuando Pablo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Al mismo Señor Jesucristo. A mí me parece que el Señor Jesucristo debía de haberle dicho, te voy a enviar a uno de mis apóstoles
para que confieses tus pecados y Él te perdonará en mi nombre. No fue lo que pasó. Primero, envía a un discípulo que no es apóstol. Y segundo, Pablo le clama a Dios directamente arrepentido por 3 días y Dios mismo es quien le perdona y le hace recobrar la vista. Él fue lleno del Espíritu Santo y por último se bautizó. Cuarto ejemplo, Pedro y Simón el mago. Pedro y Simón el mago. Que de broma, Max, a veces decimos que Simón el mago es el único católico que aparece en la Biblia, pero es de broma, No quiero que entremos en ese tipo de juego, pero yo he escuchado personas que dicen eso, porque Simón el mago realmente nunca se arrepintió. Pero bueno, cuando se enteran los apóstoles que Samaria había recibido la palabra de Dios, envían allí a Pedro, ¿verdad? Y a Juan, a los que se habían entregado al Señor, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, cuando Simón el mago vio esta acción, quiso con dinero comprar a este don a Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete. ¿Ok? Escucha bien. No le dijo, vete a confesar, Simón, vete a confesar. No, le dijo, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira aquí, Hechos, capítulo 8, versículo 14 a 22, es donde está esta historia. Y mire, grandemente dice, y ruega a Dios, y ruega a Dios, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos que me escuchan aquí, no sigan dejándose engañar. Porque si Pedro en este momento tenía la capacidad de perdonar pecado, ¿por qué le dice que te ruega a Dios? Si no, lo llevaría a una esquinita, lo arrodillaría y empezaría a escuchar los pecados de Simón y lo hubiese confesado y punto. Porque según los católicos fue la orden que le dio Jesús. Pero obviamente aquí está claro que no fue así como lo vieron los discípulos, los apóstoles, perdón. Quinto, Pedro y Cornelio. Como nos enseña la palabra de Dios, Cornelio es el primer gentil, o sea, la persona no judía que recibe el evangelio. El Señor le dice que envíe por Pedro, amén, quien te dirá lo que es necesario que hagas. El Señor mismo le dice a Cornelio, ve por Pedro, que él te va a decir lo que haga. No le dijo, ve por Pedro para que te confieses. Hechos capítulo 10, versículo 6. Pedro llegó y le predicó el evangelio a ese hombre arrepentido, indicándole que todos los que creyeran en Cristo recibirán perdón de pecado por su nombre. Hechos capítulo 10, versículo 43. Recibirán perdón de los pecados por su nombre todos los que creyeran en Cristo. Y mientras predicaba, Cornelio y toda su familia fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados. Hechos capítulo 10, versículo 44-48. Es decir, Pedro, al decir que es necesario que haga, no se está refiriendo que se confiese con Pedro todos sus pecados. Definitivamente este no es el caso, porque Pedro le predica el evangelio del arrepentimiento a Cornelio y a toda su familia, y este recibe a Cristo. Sexto, y yo espero que el tiempo me alcance porque hay ejemplos aquí. Aquí hablamos del carcelero de Filipo. Se puede describir el caso del carcelero de Filipo. Pablo y Silas están encarcelados, pero en estas condiciones no cesaban de orar y cantar alabanzas a Cristo. Cuenta la Biblia, nos narra la Biblia, que en ese momento se produce un terremoto y las celdas se abren. Pero ¿qué creen, hermanos? Los presos no escapan.
no escapan, todos se quedaron ahí. Cuando despierta el carcelero y ve las celdas abiertas, saca su espada queriendo matar, pensando, él se quiso matar, pensando que los presos se habían escapado, pero al verlo, Pablo le dice con gran voz: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué pasó? Ahí le llegó el arrepentimiento a ese carcelero, porque él en ese momento se precipitó temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles le dijo la misma pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 30. Entonces, si la doctrina católica fuera cierta, es normal que Pablo le diga: bueno, vamos aquí, carcelero, confiésame tus pecados ahorita mismo, uno por uno, que no se te escape ninguno, ¿sí? Pero no, él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Entonces el hombre creyó con toda su familia en Cristo y fueron bautizados, y dicen que se regocijó con toda su familia. Hermanos, en ningún caso aquí se ve que los discípulos y los apóstoles entendieron el perdón de los pecados como lo ve la Iglesia Católica, sino que ellos lo veían que la confesión del pecado, como lo dice Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas maldad. Así que, hermanos, muchas gracias. Aquí llega mi exposición. Adelante. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Luis Castro, por cumplir con su primer tiempo de exposición. Así es, continuamos con este gran debate, entonces, mis estimados amigos y hermanos, sobre el sacramento de la confesión. Bueno, Dios bendiga a todos los miembros de este canal, todos los que se están sumando a esta transmisión en vivo. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a compartir, gracias por suscribirte. Y gracias siempre por estar pendiente de las transmisiones en vivo y de toda la actividad que se realiza en esta plataforma de YouTube. Gracias a todos ustedes. Bueno, de igual forma, entonces, le cedo la palabra al debatiente católico Max Roper Calvo. Max, ¿listo y preparado? 100% listo. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, tiempo de exposición, 20 minutos. Adelante. Gracias, moderador. Bueno, el sacramento de la confesión existe desde el Antiguo Testamento. Muchas veces los hermanos evangélicos dicen, pues que un hombre no puede perdonar pecados, solo Dios. En el tiempo de Jesús, los oponentes de Jesús le decían eso. ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Entonces, el sacramento de la confesión no es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento. Como yo le dije, los evangélicos dicen, pero un hombre no puede perdonar pecados, solo Dios. Pero eso no es lo que me dice a mí la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué nos dice Levíticos capítulo 4 y versículo 35? Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios, que los sacerdotes sí tienen la autoridad para perdonar pecados. Levítico capítulo 4 versículo 35 dice, luego le quitará toda la grasa, tal como se le quita al cordero que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemará la grasa en el altar, junto con las ofrendas quemadas en honor del Señor. Así, escuchen. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona. O mejor dicho, por el pecado que esa persona haya cometido, y el pecado le será perdonado. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la bendita e inerrante palabra de Dios. Quiere decir que los judíos solamente podían obtener el pecado a través de un intermediario, a través de un sacerdote, pero no dicen los evangélicos que un hombre, el perdón de los pecados no se obtiene por medio de un hombre, directamente se obtiene el perdón de los pecados por Dios. Falso. La palabra de Dios lo está contradiciendo, repito. Así el sacerdote obtendrá, escuchen, así el sacerdote
obtendrá el perdón por el pecado que esa persona cometió. Y el pecado le será perdonado. Es Dios quien perdona el pecado a través de sacerdotes. Dios usaba a los sacerdotes como medio, como intermediario para que el pecado de los judíos fuera perdonado. Dios no decía, no, que el judío me traiga un carnero y lo degolle en mi presencia y me lo ofrezca y así su pecado queda perdonado. No, 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 no y no. Tenía que llevárselo al sacerdote y solo a través del sacerdote ese perdón era obtenido. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Voy a volver a repetir por tercera vez. Levítico capítulo 4, versículo 35. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado que esa persona cometió. Y el pecado le será perdonado. Los sacerdotes eran intermediarios. Había un sacerdocio común de los fieles y había un sacerdocio ministerial en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que el sacerdote tiene la potestad para que a través de él Dios perdone los pecados del pueblo no es algo nuevo. Se daba en el Antiguo Testamento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Levítico 4, 35. Sigo adelante. Levítico 5, del 5 al 6, dice lo siguiente. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá venir a mí directamente y su pecado le será perdonado. No. Eso no dice. Lo voy a decir que es lo que dice. Levítico 5, versículo del 5 al 6. Esto es lo que dice. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió. Lo que hacemos los católicos, confesamos el pecado ante el sacerdote. Deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Escuchen, ahora la parte más importante. Escuchen. Puede ser una oveja o una cabra. Y con este sacrificio, escuchen. El sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y los que están escuchando este debate, ¿a quién tienen que creerle? Tal vez dirán, a Max yo no le creo. No me crean a mí, créanle a la bendita e inerrante palabra de Dios. Porque es Levítico 5, del 5 al 6, que nos está diciendo, no es Max Ruper. Yo soy un pobre siervo del Señor que solo me encargo a repetir o a decir lo que la bendita e inerrante palabra de Dios me está diciendo. Y lo que la bendita e inerrante palabra de Dios me está diciendo es que en la antigua alianza el perdón se obtenía solo a través del sacerdote. No lo digo yo, ustedes lo acaban de escuchar con sus propios oídos. Sigo adelante. Levítico 5:18 dice así. Por lo tanto, apunten estas citas, es muy importante para que sepan que el sacramento de la confesión existe desde el Antiguo Testamento. Para que no digan algunos protestantes, no, ningún hombre, el perdón de los pecados no se obtiene a través de ningún hombre. Los hombres son pecadores. Imagínense que en el tiempo de los levíticos, los levitas hubieran dicho lo mismo que dicen los evangélicos. Yo no voy a tener ningún perdón de los pecados a través del sacerdote levita. No me importa lo que Dios dijo. Yo tengo el perdón directamente a través de mi Dios. Yo creo que Dios hubiera castigado a esa persona, ¿no? Pero Dios usaba a los sacerdotes para que a través de ellos los pecados fueran perdonados. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 5, versículo 18. Por lo tanto, deberá tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular y se lo llevará. Escuchen. Y me lo traerás a mí directamente. No dice eso. ¿Y se lo llevará a quién? ¿A mí directamente? No. Y se lo llevará al sacerdote como sacrificio por la culpa, para obtener así el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente y el pecado le será perdonado. Imagínense que los evangélicos hubieran existido en la época de los levitas. Los evangélicos hubieran dicho, no, yo voy a presentar este carnero, esta oveja a Dios directamente. Yo no voy a ir donde un sacerdote levita.
Voy a presentarlo a Dios como sacrificio para que Dios me perdone los pecados. Yo no voy a, ¿qué le hubiera dicho Dios? No, eso no sirve para mí, no sirve. Usted, señor evangélico, va a ir donde el levita. Usted, yo lo ordeno, yo soy Dios. Y aquí se hace lo que yo digo, no lo que usted dice. Usted, señor evangélico, señor protestante, como yo le he ordenado, usted va a llevar esa ofrenda al sacerdote. Y así a través del sacerdote yo le voy a perdonar su pecado. Usted va a hacer lo que usted le dé la gana, señor evangélico. Usted va a presentar la ofrenda. Porque yo me imagino que si los evangélicos hubieran existido en la época de los levitas, hubieran dicho, no, pero yo tengo que ir a un sacerdote para obtener el perdón de los pecados. No, yo voy a coger ese carnero, esa oveja, lo voy a sacrificar y directamente se lo ofrezco a Dios. Dios hubiera desechado eso. No lo hubiera tomado en cuenta. Porque ¿qué le hubiera dicho Dios a los evangélicos? Llevarás al sacerdote esa ofrenda como sacrificio por la culpa. Llevarás al sacerdote. No dices, me lo llevarás directamente a mí y me lo ofrecerás directamente a mí. No dice eso. Al sacerdote para obtener el perdón del pecado que esa persona cometió involuntariamente. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. ¿Ustedes, señores evangélicos, le creen a la palabra de Dios? Signo de pregunta. Yo sí le creo. Bueno. Sigo adelante. Levítico, capítulo 16, versículo del 32 al 33, dice lo siguiente. Escuchen. El pastor evangélico ha sido escogido y a quien se le... Ahí no dice eso, ¿verdad que no? No dice el pastor evangélico. Dice, el sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito ¿para qué? ¿Celebrará el rito para qué? Para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar. Y obtendrá, ¿qué obtendrá? ¿Qué obtendrá el sacerdote haciendo esas cosas? ¿Qué obtendrá? Esto es lo que obtendrá. Y obtendrá el perdón de los pecados. Dice, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Más claro, ni el agua. ¿A quién le vamos a creer, señores evangélicos? ¿A Mark Rupert? No, olvídense, no me crean a mí. Créanle a la bendita palabra de Dios. Y he dado los textos bíblicos para que después alguno por ahí que esté comentando no vaya a decir, más está inventando cosas que la palabra de Dios no dice. No, estoy dando citas específicas. Sigo adelante. Levítico capítulo 16, versículo del 32 al 33. Dice, el pastor evangélico que haya sido escogido, a quien se le haya dado plena autoridad. No dice eso el pastor evangélico. Dice, el sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito y obtendrá el perdón de los pecados de la comunidad. Ahora, dicho esto, con tantas citas bíblicas como Levítico 4, versículo 35, Levítico 5, del 5 al 6, Levítico 5, del 18, Levítico 16, del 32 al 33, demuestra que lo de conseguir el perdón de los pecados a través de un sacerdote no es algo nuevo. Está en el Antiguo Testamento. No está inventando Mark Rupert. Acabo de dar citas bíblicas. Acabo de dar libro, capítulo y versículo para el que quiera corroborar lo que yo estoy diciendo, lo haga libremente. Ok. Para que después no digan que yo estoy inventando cosas que la Biblia no dice. Y eso, lo que yo acabo de leer, está en su Biblia Reina Valera. Ahí está, búsquenlo. Si creen que yo estoy inventando y mintiendo. Ok, sigo adelante. Mateo capítulo 3. Ahora vamos a hablar del sacramento de la confesión en el Nuevo Testamento. Ya abordamos el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Ok. Dice así, la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, confesaban, ¿qué hacían? Confesaban sus pecados y Juan les bautizaba en el río Jordán. Lo que pasa es que la confesión antes, en el tiempo de Jesús, se hacía públicamente. Las personas tenían que confesar sus pecados ante el sacerdote públicamente, no de forma auricular como se hace, pero sí se hacía, solo que de forma pública. ¿Ok? Esto prueba la veracidad del sacramento de la confesión, que es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo en la antigua alianza, pero que el Señor también habla de este sacramento en la nueva alianza.
Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23, lo muestra todavía más claro. Dice así: luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Más claro que esto, ni el agua. Porque los evangélicos dicen: yo no me confieso con ningún hombre. Los católicos van y se confiesan sus pecados con un hombre pecador. Los sacerdotes católicos son hombres pecadores. Yo me confieso directamente con Cristo nuestro Señor. Pero está contradiciendo la palabra de Dios. Qué extraño. ¿Por qué cuando Jesús le dijo a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados? Qué raro que San Pedro o San Juan no le dijeran a Cristo: Señor, Señor Jesús, nosotros los apóstoles no tenemos autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo tú pretendes que nosotros perdonemos pecados a otras personas si solamente tú tienes ese poder? ¿Sabe por qué los apóstoles no dijeron eso? Porque los apóstoles no eran evangélicos. Los apóstoles no eran evangélicos, ok. Eran católicos. No eran evangélicos. Porque digo que eran católicos porque los evangélicos son los que dicen que un hombre pecador no puede perdonar pecados. Sin embargo, los apóstoles eran pecadores, y a pesar de que eran pecadores, Jesús les dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿A quién le van a creer, señores evangélicos que están comentando en este chat? ¿Le van a creer a Max Rupert? No, no me crean a mí, no. Créanle a la bendita palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. Entonces, si ustedes le van a creer a la palabra de Dios, entonces tienen que creer que los sacerdotes tienen toda la autoridad para perdonar los pecados. Y no solamente estoy leyendo textos del Antiguo Testamento, estoy leyendo textos del Nuevo Testamento, para que no digan los que están comentando en el chat: ay, Max solamente se basa en el Antiguo Testamento. No. Estoy hablando del Nuevo Testamento ahora. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, para que no digan: no, Max, es que solo los sacerdotes del Antiguo Testamento se les dio autoridad para perdonar pecados, pero los del Nuevo Testamento no tienen autoridad. Mentira, falso. Jesús le está dando autoridad a los apóstoles. Así que la confesión de pecados y el perdón de los pecados no solamente es algo del Antiguo Testamento, es algo del Nuevo. Sigo adelante. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 20, dice lo siguiente. Dice San Pablo: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Debemos recordar que el sacramento del orden, el sacramento de la confesión, también se le llama el sacramento de la reconciliación en la Santa Iglesia Católica. San Pablo era sacerdote y él también perdonaba los pecados de otras personas cuando se confesaban con él. No lo está inventando Max Rupert Calvo, no, lo dice la bendita palabra de Dios. Yo le creo a la bendita palabra de Dios. Si ustedes, señores evangélicos, le creen a la palabra de Dios, me imagino que ustedes dirán que sí. Si ustedes dicen que sí, entonces tienen que creer lo que yo acabo de leer, porque no son inventos de Max Rupert. Lo acabo de leer yo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Ahí está, el ministerio de la confesión, de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores, esos son los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica, embajadores porque han sido enviados por Cristo como sus representantes para obtener el perdón de los pecados, debo decir, el perdón de los pecados de los cristianos. Como si Dios exhortara por medio de nosotros: os suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliese con nosotros. O sea, en otras palabras, San Pablo nos está diciendo que Dios utiliza a los sacerdotes, a los ministros, para a través de ellos se consiga la reconciliación de aquellos quienes confiesan los pecados. Aquí San Pablo se está nombrando a sí mismo sacerdote, porque está diciendo que él ha sido nombrado, o mejor dicho, por Cristo, consignado por Cristo, para ser como un ministro de la reconciliación, el medio por el cual se obtengan los pecados del pueblo. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 5, versículo 16?
Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Los evangélicos les gustaría quitar el libro de Santiago de la Biblia. Bueno, aparte de eso, el padre del protestantismo, Martín Lutero, quería quitar el libro de Santiago de la Biblia. No le gustaba el libro de Santiago. Como habla de las buenas obras para alcanzar la salvación y habla de la confesión de pecados, como no le convenía, pero no pudo el padre de los evangélicos quitar el libro de Santiago. Y porque ahí habla de la confesión y a los evangélicos no les conviene que se hable de eso. Los evangélicos dirán, yo no le voy a confesar mis pecados a ningún hombre pecador. Pero usted está contradiciendo la palabra de Dios, señor evangélico que está comentando en este chat, porque yo estoy viendo los comentarios del chat. Aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, me dice otra cosa. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados. Pero los evangélicos dirán, no me importa lo que dice Santiago. Yo no tengo que confesarle mis pecados a nadie. Yo se los confieso directamente a Dios. Pero entonces coja el libro de Santiago, sáquelo de su Biblia Reina Valera y bótelo a la basura, porque el libro de Santiago parece que no le conviene. Ahora bien, ¿qué nos decía ahora bien? Los padres, los primeros cristianos o los cristianos de la iglesia primitiva, ¿confesaban sus pecados a otro hombre pecador? ¿Existen pruebas históricas, pruebas patrísticas de eso? Sí, sí existen. Y muchísimas, no una, muchísimas. Porque como son muchísimas, no alcanza el tiempo. Voy a leer algunas de ellas y otras las leeré más adelante. Dice así, San Cipriano de Cartago, obispo y clérigo romano del siglo III. Dice así, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras mientras su confesión pueda ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón, escuchen, y el perdón otorgado por los sacerdotes. Aquí no dice el perdón otorgado por los pastores protestantes, el perdón obtenido por los pastores evangélicos. Aquí no dice eso. Por los sacerdotes, pues no dicen los evangélicos que no existen sacerdotes. Eso se acabó, no existen sacerdotes, son inventos de la Iglesia Católica. Inventos los suyos, señores evangélicos. Mientras el perdón obtenido por los sacerdotes, dice, confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. ¿Qué nos dice Hipólito de Roma? Dice, Padre de la Iglesia, Padre que conoce los corazones, concede a tu siervo que has elegido para el episcopado, que en virtud del espíritu del sacerdocio obtenga el perdón de los pecados del pueblo. Así que esta es prueba histórica, patrística, y dado pruebas bíblicas de la confesión de los pecados. Así que con eso termina mi exposición. Así que paso al moderador. Al moderador Joel Moody. Adelante, Joel. Muy bien. Muchas gracias, Max, por tu tiempo de exposición. 20 minutos exacto por parte de ambos debatientes. Bueno, un interesante debate que se está dando sobre el sacramento de la confesión. Así es, mis estimados amigos, hermanos que nos están acompañando. Gracias por sus comentarios, por estar aquí compartiendo con nosotros. Dios bendiga la vida de todos ustedes que nos están ayudando a compartir, que nos están ayudando a divulgar este debate, a compartir, a publicarlo en las diferentes plataformas, grupos de redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes. Continuando entonces con este compartir, vamos ahora a pasar a este último tiempo de la refutación. Muy bien, entonces damos el pase al pastor Luis Castro para que tenga su tiempo de refutación. Pastor, ¿listo y preparado? 10 minutos. La Biblia habla claramente que las personas que están alejadas de Cristo, de la verdad, están ciegos y muertos espiritualmente. Y lamentablemente a mí me sorprende muchísimo que se esté utilizando aquí Levíticos, muchísimos versículos de Levíticos, para justificar en la confesión y perdón de pecados.
cuando se le pregunta a un católico si son sacerdotes levíticos o de Aarón, y está lleno de debate. De hecho, el profesor de todos los apologistas católicos, los que están aquí, el profesor de ellos, el Toro, yo he visto debates donde dicen, no, son sacerdotes del orden de Melquisedec. A ver, defínanme. Entonces, ¿cómo que es posible que vengan a darnos ejemplos de sacerdotes levíticos del libro de Levítico, a creer como que somos estúpidos, ignorantes, ciegos y muertos? Aleluya, señores, esto es una barbaridad. Esto es una vergüenza. No, de verdad que sí, es una vergüenza utilizar esto. Pero vámonos al sacerdocio levítico. Aunque está claro que los sacerdotes católicos son del orden de Melquisedec, ¿sí o no? A ver, defíneme, ¿son del orden de Melquisedec o no? O sea, ¿por qué me está poniendo de ejemplo de Levítico? Solamente un estúpido, un idiota, un tonto va a aceptar eso. ¿Me entiendes? O sea, imposible. Ahora, Levíticos 4:35. El sacerdote obtendrá el perdón, la expiación, hermano. Sabemos del Antiguo Testamento, sabemos muy claramente que en el Antiguo Testamento existía un sistema sacerdotal para perdonar pecados, pero ineficiente, porque no podían quitar del medio el pecado. Por eso tuvo que venir Cristo. Es más, esto se torna una herejía. Una persona que quiera justificar un acto, una doctrina del siglo XXI con algo que vino el mismo Cristo a eliminar. Es que es una aberración. O sea, ¿son de Melquisedec o qué onda? O sea, ¿qué estamos jugando aquí, hermano? ¿A qué estamos jugando? Entonces, pero vamos, Levítico 4:35, ¿dónde dice que se sentaron y se confesaron y le dijeron al sacerdote levítico: mire, hermano, yo me acosté con una mujer, yo mentí, yo todo? ¿Dónde dice? Sí dice, obtendrá el perdón de los pecados. Levítico 5:6. Ok, sí, ahí habla confesando pecados. Pero hay que leer todo el contexto, señor. Hay que leer todo el contexto de qué estamos hablando aquí en este. Vamos, voy aquí a Levítico 5:6. Mire, dice aquí: si alguno pecare, empieza Levítico 5:1. No me corten la Biblia. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces está hablando de una persona que fue a testificar. Entonces por eso es que habla de confesión a público, no a un sacerdote, al público. Bueno, Levítico 5:18, porque fue puro Levítico, los 20 minutos casi. Sí llegó el Nuevo Testamento, pero puro Levítico. Aquí en ningún lugar habla de confesar pecados. De vuelta, Levítico 5:18 habla de la expiación, sí. Llevaron los chivos, los borregos, las palomas, lo que sea que estaban llevando, que no funcionaba. Pero en ningún lugar dice que se confesaron los pecados. Amén, por favor, señores. Vamos a ser serios. Entonces, si el sacerdote levítico funcionaba como, entonces los sacerdotes católicos hoy son levíticos, obviamente. Ya aquí está grabado este video. Obviamente los ejemplos que utilizaron fueron puros sacerdotes levíticos. Entonces, si son levíticos los sacerdotes, entonces Cristo los eliminó. Porque no funciona el sacerdocio levítico. De vuelta, Mateo capítulo 5, versículo 6. Confesando el pecado, ¿a quién? Ahí no se ve ninguno, al público. Sí, habla de que cuando Juan el Bautista se bautizaron, salieron y confesaban los pecados. Ahí no dice que había un sacerdote. No, espérate. Es que la Biblia, me imagino que la Biblia católica ha de decir que ahí estaban los discípulos con una sillita esperando que salieran de bautizarse y venían y le confesaban: mira que yo me robé la chiva de mi hermana, yo me robé la chiva. Señores, por favor, vamos a ser serios.
Vamos a ser serios, de por Dios. Sí, por favor, por favor. ¿De qué estamos jugando aquí, no? Hermanos, la realidad es la siguiente. Y mira, yo no sé cómo es posible que quiera meter patrística. Yo estaba preparado para patrística también, pero obviamente no alcanza el tiempo en irse teológicamente hablando y meterse al tema de patrística, porque la realidad de la vida, el punto culminante de esto, que esta doctrina católica nació en el Cuarto Concilio Laterano, que se reunió en 1215. Por primera vez fue donde la doctrina de la transustación, según el cual el acto de la consagración, el pan y el vino de la comunión, se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, y fue ahí donde por primera vez hablan de la confesión de los sacerdotes católicos de pecados. Realmente fue en ese momento que apareció esa doctrina. Hermanos, siempre que haya perdón de pecados, es necesario que siempre haya un derramamiento de sangre, de acuerdo al enseñado por Jehová Dios a su pueblo escogido. No hay ningún ejemplo de la Biblia que nos diga que un apóstol o un discípulo estuvo confesando pecados. No lo hay. Lo podemos forzar a que diga, pero no lo hay. Entonces, eso de la confesión de pecados es solo a Dios. Solo a Dios se le confiesan los pecados. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, yo quiero hablar de Santiago 5:16 también. El señor Mark Roper dice que nosotros no creemos eso. Perdóname que utilicé tu nombre, no quería, Matt. Me disculpa, se me salió. Perdóname. No quería, de verdad que no, pero bueno, perdóname. Se utilizó el 5:16. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿O no? Faltan 2 minutos. Nosotros sí creemos en confesando los pecados unos con otros. La iglesia cristiana y todo evangélico cree en confesar los pecados unos con otros. ¿Sabe por qué? Para que me ayuden a mantenerme lejos de ese pecado. No para que me perdonen. No para que el hermano me perdone los pecados. Esa es tu confusión. Ahí dice confesar los pecados unos con otros, pero no dice que uno con otro se perdonan. No lo dice. Solo Dios puede perdonar su pecado. Sí, yo como pastor recomiendo que hablen de sus pecados unos con otros para que no se cometan. Yo le digo, ¿sabe qué? Mira, Max, yo tengo un problema de alcoholismo. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Es para que tú me ayudes, para que tú sabes en mi debilidad, me ayude, para que nos ayudemos uno con otro. Ese es el caso de la Biblia, hermano. No confundamos. No confundamos, por favor. Seamos serios. Seamos serios. No tratemos de forzosamente defender una doctrina equivocada. Punto. Está equivocado. Discúlpenme, pero es la realidad. Esto no se puede probar con la Biblia. Solamente la confesión a Dios, porque a Dios es quien le faltamos. Entonces solo Dios perdona pecados, porque Él es que le fallamos. Amén, hermano. Hasta aquí llego. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Luis Castro, por su tiempo de refutación. Disculpa, moderador. A ver, adelante. Pero creo que le faltan 6 minutos más al pastor. No, eran 10 minutos de refutación. Oh, yo pensé que eran 15 que iba a hablar él. No, está bien así, más 10 minutos nada más. Sí, 10 minutos. Recordemos que ya previamente habíamos hablado que... Oh, entiendo, sí. Ok. Bien, entonces continuando con el debate, mi estimado, vamos a hacerle la palabra entonces a Max para que continúe con su tiempo de refutación. Max, ¿listo y preparado? Sí, un segundito, yo te dejo saber. Ok, 10 minutos. De hecho, ya 10 minutos finales porque ya este es el último tiempo ya. Sí, estoy listo.
Muy bien, a partir de ahora, 10 minutos. Adelante. Empiezo. Bueno, dice el pastor que los cristianos no odiamos a la Iglesia Católica. Fue palabras textuales de que salieron de su boca. No usted, pastor, pero hay muchos evangélicos que odian a la Iglesia Católica. Por ejemplo, conocí evangélicos que todos los días hacen videos hablando mal de la Iglesia Católica y atacándola. Esos son anticatólicos. Así que hay muchísimos. Usted no es uno de ellos. Usted no es uno, el moderador no es uno de ellos, pero hay muchos que yo conozco que no menciono nombres, pero para un entendedor pocas palabras. Saben a quién me refiero yo. Así que sí, cristianos evangélicos que odian a la Iglesia Católica y la atacan, sí. Los que hacen videos todos los días en sus canales de YouTube atacándola, esos son los anticatólicos. Ok. Punto número 2. Dice, no creemos en el sacerdocio ministerial. Bueno, yo sí creo en el sacerdocio ministerial, pastor. Sí creo porque Jesús nombró a sus apóstoles sacerdotes. Cuando Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía y dijo, haced esto en memoria mía, los nombró sacerdotes. También en el Antiguo Testamento había un sacerdocio común de los fieles y un sacerdocio ministerial. ¿Cuál era el sacerdocio ministerial? El sacerdocio levítico, aerónico. El sacerdocio de los hijos de Aarón, los que en nombre de Dios sacrificaban animales para obtener el perdón de los pecados. Y había un sumo sacerdote, el cual una vez al año sacrificaba, ofrecía la sangre de los animales muertos a Dios. Sacerdocio ministerial levítico, la prefiguración del sacerdocio del Nuevo Testamento, y el sacerdote, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que era una prefiguración de Cristo, perdón. Ok, punto número 3. Dice, todo discípulo tiene la unción para perdonar los pecados y no solo los apóstoles. Un momento, me parece con todo respeto una contradicción del pastor. No dice usted que nadie tiene autoridad para perdonar pecados, solamente Dios. Sin embargo, usted dijo, todo discípulo tiene la unción para perdonar pecados. Pero se supone, pastor, que nadie puede perdonar pecados. Nadie, solo Cristo. Al menos es lo que ustedes enseñan. Entonces me parece que usted se contradijo ahí. Los católicos creemos que nadie, excepto los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica, por tener una sucesión apostólica legítima, tienen autoridad para perdonar pecados. Yo no tengo autoridad para perdonar pecados, porque yo no soy sacerdote. Si yo soy elegido sacerdote, entonces tengo la autoridad, en el nombre de Cristo, de perdonar pecados. Me parece que usted se contradijo cuando dijo que todos los discípulos tienen autoridad de perdonar pecados. Se supone que usted no puede decir eso. Usted tiene que decir solo Cristo, pero usted prácticamente se contradijo ahí. Bueno, lo digo con todo respeto. Dice que la Iglesia Católica autonombró a Pedro como papa. No lo autonombró. Pedro es el primer papa de la Iglesia que fundó Cristo. Punto número 5. Dice que la Biblia no dice que los apóstoles perdonaban pecados. Dice que la Biblia no da ejemplos específicos de que San Pedro le perdonó pecados a alguien. No es necesario que la Biblia dé ejemplos específicos. ¿Sabe por qué no es necesario? Porque no todo lo que los apóstoles dijeron, enseñaron, y no todos los sitios donde ellos fueron se encuentra en la Biblia. La Biblia solamente es un resumen de lo que los apóstoles hicieron, a dónde fueron, qué enseñaron. Es un resumen, no todo está escrito en la Biblia. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesús hizo muchas cosas las cuales no fueron escritas en este libro. Basta con que el Evangelio de Juan diga que Cristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonan los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonan les quedarán sin perdonar. Esto significa que los apóstoles perdonaban los pecados. ¿Hay ejemplos específicos de que San Pedro perdonaba pecados a alguien? No los hay, pero sabíamos que eso sí sucedía. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo le dio autoridad a ellos para perdonar pecados, y si Cristo les dio esa autoridad, debemos de creer que ellos ejercían esa autoridad. Que no hayan ejemplos específicos en la Biblia no significa que eso no haya sucedido. Sabemos que sucedió porque Cristo les dio autoridad, Juan capítulo 20, y sabemos con certeza que ellos ejercieron esa autoridad. Punto número 6. Dice pastor que le sorprende que yo use el libro de Levíticos para aprobar la convención. No debería de sorprenderle, porque ustedes enseñan que nadie tiene autoridad para perdonar pecados, solamente Dios, pero es falso. Dios usó los sacerdotes levíticos para que a través de ellos perdonarle los pecados al pueblo judío. Entonces, el sacramento de la penitencia, que el sacerdote, por medio del sacerdote, se obtiene el perdón de los pecados, no es algo nuevo, está en el Antiguo Testamento, está en su Biblia Reina Valera. Yo no estoy inventando, está ahí en la Biblia Reina Valera. Yo di todas las citas bíblicas, ahí están, no son inventos míos. Dice, en el sistema levítico de perdón era... ahora, en otras palabras, el pastor está dando a entender que el sistema levítico de perdonar pecados era erróneo. Entonces, en otras palabras, el pastor está diciendo que Dios está dando a entender como que Dios se equivocó. Dios no se equivocó porque Dios fue quien puso ese sistema. Después
Cristo sustituyó el sacerdocio levítico y nombró nuevos sacerdotes para que ellos ejercieran la función de perdonar pecados. Ya no eran los sacerdotes levitas los que tenían esa autoridad, sino eran los sacerdotes de la nueva alianza, que eran los apóstoles y sus legítimos sucesores, que son el Papa, el Santo Padre y los obispos. Así que lo que Dios puso no era erróneo, era algo verdadero. Solo que Dios lo sustituyó, lo reemplazó por un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, al cual pertenecen todos los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica. Punto número 8. Dice que Levítico no dice, el pastor dice que el libro de Levítico no dice que la gente confesaba pecados. Siento mucho, señor pastor, con todo respeto que usted se merece, decirle con todo mi respeto que sí, que usted está equivocado. Sí lo dice. ¿Sabe dónde lo dice? Se lo voy a leer. Levítico 5, del 5 al 6. Dice el pastor que Levítico no dice que la gente confesaba pecados ante un sacerdote. Sí lo dice. Lo voy a leer. Levítico 5, capítulo del 5 al 6. Dice así: el que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra. Y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Con todo mi respeto, señor pastor, porque yo lo respeto a usted y me cae bien, está equivocado. La palabra de Dios lo refuta. Levítico capítulo 5, versículo del 5 al 6. Sigo adelante. No pudo refutar a los padres de la iglesia, el pastor no pudo. Le leí San Cipriano. San Cipriano dice que él tiene autoridad, que Dios le dio autoridad para perdonar el pecado. San Hipólito también lo dice. ¿Qué nos dice San Firmiliano de Cartago, siglo III? De modo que el poder de perdonar pecado, escuche, pastor, y escuchen los señores evangélicos, los amigos evangélicos que me están escuchando, y los hermanos católicos. De modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos y a los obispos que los sucedieron al ser ordenados en su lugar. Los sucedieron, sucesión apostólica, los sucedieron. Sigo adelante. San Atanasio de Alejandría refuta al pastor. Siglo IV. Así como el hombre bautizado por el sacerdote es iluminado por la gracia del Espíritu Santo, así también aquel quien en penitencia confiesa sus pecados recibe, recibe a través del sacerdote el perdón en virtud de la gracia de Cristo. No lo digo yo, lo dicen los padres de la iglesia. Dice el pastor Luis que la confesión fue inventada en el año 1215. La confesión de pecado fue inventada en el año 1215. ¿Cómo puede ser eso posible si más de 1000 años antes San Firmiliano de Cesarea está hablando de confesión de pecados con un sacerdote? Entonces no fue un invento de la Iglesia Católica en el año 1215. Voy a volver a repetir, San Firmiliano de Cesarea vivió en el siglo III. El dogma fue promulgado en el año 1215. San Firmiliano de Cesarea dice, repito, de modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos y a los obispos que los sucedieron a ser ordenados en su lugar. Quiere decir que los cristianos de la iglesia primitiva ya confesaban sus pecados ante un sacerdote y no fue algo que la iglesia católica inventó en el año 1215 en un concilio. Lo que hizo la iglesia católica es ratificar algo que ella ya creía desde hace siglos antes. Y leí padres de la iglesia que vivieron antes del año 1215. Ok. Dice el pastor, cada vez que haya perdón de los pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. No, señor pastor. Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonan les quedarán sin perdonar. A Jesucristo no habló de perdonen los pecados solamente si derraman sangre. Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23. Jesús le está dando autoridad a los apóstoles para perdonar pecados y no está hablando nada de derramamiento de sangre, pastor. No está hablando nada de matar un becerro o un animal para obtener pecados. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas son diferentes. Ahí no habla de matar animales ni de derramar sangre. Dice, solo Dios puede perdonar pecados. Eso decían los contrarios a Jesús. Los fariseos en el tiempo de Jesús le decían, ¿y quién es para perdonar pecados? Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Dios tiene la autoridad de perdonar pecados y a quienes Dios le dio esa autoridad, que son los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica. Y con esto termina mi tiempo de refutación y mi participación en este debate. Adelante, moderador. Muy bien.
Muchísimas gracias, Max, por cumplir con tu tiempo de refutación. Y bien, mis estimados, acabamos, o mejor dicho, en este preciso momento, damos por finalizado este debate sobre el sacramento de la confesión. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes que nos están sintonizando desde sus respectivos hogares o centros de trabajo o donde se encuentren, mis estimados. Gracias por estar presenciando este debate. Gracias a todos los que nos están acompañando, los que están comentando en el chat, los que están teniendo también sus mini debates ahí en los comentarios del chat. Gracias a cada uno de ellos. Su presencia en esta transmisión es muy importante para nosotros. Así que gracias, mis estimados. Entonces, rápidamente pasamos al tiempo de la despedida y le cedo la palabra en esta oportunidad al pastor Luis Castro para que se pueda despedir, recordándole antes a los debatientes que está terminantemente prohibido mencionar absolutamente algo con respecto al debate. Solamente despedirse, por favor. Adelante, pastor. Claro que sí. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias por tan excelente participación y moderación, como siempre. El mejor moderador del Internet, Joel Moody. Para mí es un honor que tú hayas sido el moderador de este debate. Matt, de verdad te agradezco mucho el ambiente de respeto y altura que debatimos. De verdad que sí. Para mí, yo disfruto. No sé si tú has notado que tú has sido una de las únicas personas que yo he debatido. Y es precisamente porque yo evito debatir mucho porque afecta a mi espíritu normalmente. Y yo tengo que estar bien enfocado en eso. Pero bueno, te agradezco mucho, de verdad que sí. Y al mismo tiempo, los que están aquí presentes, le agradezco mucho. Hermano Salvador Barragán, muchas gracias. Hermano Arno Portillo, gracias por cederme su canal también y prestarlo para este debate. A la hermana Claudín Alvarado. Déjame ver, hay varias personas aquí también que le doy las gracias. Liliana Ibarra, muchas gracias por su participación. Bueno, con eso me despido. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga en gran manera. Para mí es también un honor haber moderado este debate y gracias también por la consideración de cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga en gran manera a usted y a su familia. De igual forma, le cedo la palabra a mi estimado Max Roper para que también se despida. Adelante, mi estimado. Bueno, en primer lugar, gracias a mi Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por acompañarme en este debate. Y como yo siempre digo, yo no debato para convencer a mi oponente, sino para ayudar a mis hermanos católicos a conocer y defender su fe. Gracias al moderador, Joel Muri, por haber moderado este debate de una forma íntegra, imparcial, neutral. También al pastor Luis Castro, que es un gusto pues debatir con usted, una persona muy educada y muy respetuosa. También quiero mandar saludos a mis hermanos católicos, a Manuel Moreno, que me ha apoyado aquí, todos mis hermanos católicos, Manuel Moreno, a Análisis Bíblico, a mi hermano José Mani, al pastor evangélico Giovanni Yaques, que me llamó hermano en este chat. Yo también le digo a usted, pastor evangélico Giovanni Yaques, usted también es mi hermano. A todos mis hermanos del canal Huella Católica que me están viendo, gracias infinitas por haberme apoyado y apoyar a la apologética. Y pues esto es todo. Gracias a ustedes en sus casas por habernos permitido entrar hasta las pantallas de sus hogares a través de sus celulares y sus computadoras. Y se despide desde la ciudad de Nueva York el apologista cristiano católico Max Roper Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen Madre de Dios los bendiga y los acompañe siempre. Amén. Bien, gracias Max, que Dios te bendiga también en gran manera. Y bueno, mis estimados amigos, llegamos entonces al tiempo final de esta transmisión. Como dije hace poco, esperamos que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Por favor, suscríbanse, denle like, activan la campanita para recibir todas las notificaciones y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones, Pastor Luis Castro. Bendiciones, Max Roper Calvo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.